Ejercicio número 1. ¿Qué cantidad de energía en forma de calor absorbe una masa de 50 gramos de acero que pasa de 50 grados Celsius hasta 140 grados Celsius? Entonces, nosotros conocemos la masa del acero, que es de 50 gramos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer ahí para que no quede tan pequeñito y agrandemos un poco esto. Ahí estamos un poco mejor. Entonces, 50 gramos de acero que pasa de 50 grados Celsius, temperatura inicial, 50 grados Celsius, hasta 140 grados Celsius, temperatura final, 140 grados Celsius. Nos pregunta la energía intercambiada en forma de calor. Sabemos que la energía intercambiada en forma de calor, Q, es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Nos pide calcular Q, entonces Q es igual a la masa, que es de 50 gramos, por el calor específico del acero, que es 0,12 calorías sobre gramos por grado Celsius, por la variación de temperatura. Entonces va a ser la temperatura final, 140 grados Celsius, menos la temperatura inicial, 50 grados Celsius. Entonces, hacemos 50 por 0,12 por, abrimos paréntesis, 140 menos 50. Entonces, grados Celsius se va a ir con grados Celsius, gramos con gramos, y el resultado nos va a quedar en calorías. O sea que la energía entregada en forma de calor fue de 540 calorías. Y terminamos el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Calcular la masa de hierro que pasó de 20 grados Celsius hasta 100 grados Celsius y absorbió 5.400 calorías. Nos pide calcular la masa de hierro, entonces la masa es nuestra incógnita. Pasó de 20 grados Celsius, temperatura inicial 20 grados Celsius, hasta 100 grados Celsius, temperatura final 100 grados Celsius, y absorbió Q 5.400 calorías. Entonces sabemos que Q, energía intercambiada en forma de calor, es igual a M por C por delta T. Entonces nosotros queremos calcular M, C y delta T pasan dividiendo a Q. Entonces M es igual a Q sobre C por delta T. La masa es igual a la energía intercambiada en forma de calor, 5.400 calorías, sobre, buscamos el calor específico del hierro, que es de 0,113 calorías sobre gramos por grados Celsius, por el delta T. Temperatura final, 100 grados Celsius, menos temperatura inicial, 20 grados Celsius, tenemos 80 grados Celsius. Calorías se cancela con calorías, grados Celsius con grados Celsius, y gramos, que está abajo de abajo, pasa arriba. O sea, está en el denominador del denominador, pasa hacia el numerador. Entonces, cuando vamos a dividir, colocamos entre paréntesis, ¿sí? 5.400 dividido, abro paréntesis, 0,113 por 80, cierro paréntesis. De forma tal que la masa de hierro es de 597,35 gramos. Pasemos al ejercicio número 3. Un sistema formado por 100 gramos de agua y 100 gramos de hierro en equilibrio térmico. O sea, si están en equilibrio térmico es porque ninguno de los dos entrega energía, ¿sí? Están a 80 grados Celsius. Y tiene una pérdida de calor, una pérdida de energía que produce una variación de temperatura de 10 Kelvin.
Recordemos que una variación de temperatura en Kelvin es igual a la variación de temperatura en grados Celsius. Es la misma. Entonces tenemos una masa de agua de 100 gramos, una masa de hierro, pongo Fe por el símbolo químico del hierro, 100 gramos, están en equilibrio térmico, los dos tienen la misma temperatura, o sea, la temperatura inicial de ambos dos es de 80 grados Celsius. Tiene una pérdida de calor, entonces lo que hace es que varíe su temperatura en 10 Kelvin, o sea que el delta T es 10 Kelvin. Y si pierde calor, pierde energía, entonces va a descender, va a pasar de 80 grados Celsius a 70 grados Celsius. O sea, temperatura final 70 grados Celsius. O sea que me está diciendo que el delta T es 70 menos 80. O sea que la variación de temperatura es de menos 10 grados Celsius. ¿Sí? Esto que me está diciendo acá, que pierde energía de forma tal que la temperatura varía en 10 Kelvin. Variación de temperatura en Kelvin es la misma variación de temperatura en grados Celsius. Entonces, nos pide la cantidad de energía que entregó el sistema al medio. O sea, el sistema perdió energía. O sea que tenemos la suma de los dos. Entonces, Q va a ser igual a la masa de agua. O sea, vamos a hacerlo así. La masa por el calor específico por el delta T. Todo esto del agua. Esto de acá del agua. Más le vamos a sumar lo mismo, pero del hierro. Es la suma de los dos. También podríamos calcularlo por separado o, como voy a hacer acá, todo junto. Entonces la masa de agua son 100 gramos. El calor específico del agua líquida, una caloría sobre gramo por grados Celsius. Por el delta T menos 10 grados Celsius. Le sumamos lo mismo del hierro. 100 gramos por el calor específico del hierro, 0,113 calorías sobre gramos por grado Celsius por el delta T menos 10 grados Celsius. Y cuando hagamos el cálculo nos va a quedar gramos se va con gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius y el resultado nos va a quedar en calorías. ¿Sí? Entonces nos va a quedar en la parte del agua menos 1000 calorías. O sea, me está diciendo que el agua entregó 1000 calorías. Menos 113 calorías. Me está diciendo que el hierro perdió, entregó, cedió 113 calorías. Tenemos la misma masa para el agua, para el hierro, el mismo delta T, pero claro, como tienen diferente calor específico, entregan diferente energía en forma de calor. ¿Sí? De forma tal que la energía entregada, o sea, la energía, la cantidad de energía que entregó el sistema al medio es de 1113 calorías. También lo podríamos colocar en positivo porque decimos entregó 1113 calorías. ¿Sí? Ese signo menos me está diciendo que el sistema perdió esa cantidad de energía. Ejercicio número 4. La temperatura de una barra de plata aumenta 10 grados Celsius cuando absorbe 1,23 kJ de energía por calor. Nos dice que aumenta, no nos está avisando cuál es la temperatura inicial y cuál es la temperatura final. Nos dice que aumenta 10 grados Celsius. Por lo tanto, nos está diciendo que la variación de temperatura es de 10 grados Celsius cuando absorbe 1,23 kJ de energía por calor. O sea, Q es igual a 1,23 kJ. O sea, me está diciendo que es 1230 Joule. La masa de la barra, masa
es de 525 gramos. Determina el calor específico de la plata. C. En calorías sobre gramos por grado Celsius a partir de estos datos. Y nos dice que una caloría equivale a 4,186 joules. Nos está pidiendo el calor específico en calorías. Y acá Q lo tenemos en joule, por lo tanto tenemos que hacer un pasaje de unidades. Después, gramos coincide con gramos, grados Celsius con grados Celsius. Entonces, sabemos nosotros que una caloría equivale a 4,186 joule. Entonces, decimos que una caloría equivale a 4,186 joule. Caloría arriba, perdón, estoy simplificando cualquier cosa. A ver, ahí vamos para atrás, acá. Joule se va con joule, por eso colocamos a la caloría arriba, ¿sí? En el numerador, para poder cancelar, ¿sí? Entonces, hacemos 1230 por dividido 4,186 y nos queda que Q es igual a 293,84 calorías. Nos pide calcular el calor específico, entonces sabemos que Q es igual a M por C por delta T. Nos pide calcular el calor específico C, por lo tanto M y delta T pasan dividiendo a Q. C es igual a Q sobre M por delta T. O sea que C es igual a Q, 293,84 calorías sobre la masa, 525 gramos, por el calor específico, 10 grados Celsius. Entonces hacemos 293,84, dividimos abriendo paréntesis, de forma tal que el calor específico es de 0,056 y nos queda calorías sobre gramos por grados Celsius. Y tenemos el calor específico de la plata. ¿Sí? Pasamos al ejercicio número 5. Nos dice que el calor etílico tiene alrededor de la mitad del calor específico del agua. Suponga que la misma cantidad de energía se transfiere por calor a las muestras líquidas de alcohol y agua de igual masa, separadas en contenedores aislados. El agua sube de temperatura de 25 grados Celsius y nos pregunta cuál será el aumento de temperatura del calor, del alcohol etílico. Entonces, sabemos nosotros que las masas, que el calor, que Q, la energía intercambiada en forma de calor que reciben son iguales. O sea que el Q del alcohol es igual al Q que recibe el agua. Entonces, el Q del alcohol va a ser la masa del alcohol por el calor específico del alcohol por el delta T. Y esto va a ser igual al del agua. La masa del agua por el calor específico del agua por el delta T del agua. ¿Sí? Pero nos dice que el calor específico del alcohol es la mitad del agua. Entonces, podríamos decir que este dividido 2 es igual a este, ¿no es cierto? Entonces, las masas son iguales. El delta T, perdón, nos pide calcular el delta T. Entonces, el calor específico, en este caso, va a quedar igual, se lo divido por 2, este 2 pasa para allá multiplicando, y ahí tenemos la relación. Entonces, el delta T que va a sufrir el alcohol es el doble del delta T del agua. Entonces, ahí podemos ver que el alcohol va a incrementar si el agua eran 25 grados Celsius, el alcohol en 50. La C es la respuesta correcta. Ejercicio número 6. Una olla de cobre cuya masa es de 0,5 kilogramos contiene 0,17 gramos de agua y ambas están a una temperatura de 20 grados Celsius. Nos dice el ejercicio que hay una masa de cobre. La masa de cobre es de 0,5 kilogramos
por lo tanto son 500 gramos. Lo coloco en gramos porque la tabla de calores específicos que les di, tenemos todo en calorías, en gramos ni grados Celsius. Contiene 0,17 kilogramos de agua. Masa de agua, lo mismo, 170 gramos. Y ambas están a una temperatura, o sea, están en equilibrio térmico, temperatura inicial de 20 grados Celsius. Una barra de hierro de 0,25 kilogramos, una temperatura de 85 grados Celsius, se introduce en la olla. Entonces tenemos una masa de hierro de 250 gramos. Se introduce en la olla con una temperatura inicial del hierro de 85 grados Celsius. En cuanto a la temperatura final del sistema, suponiendo que no hay pérdida de calor a los alrededores. Entonces, si estamos colocando, tenemos una olla de cobre que tiene agua, las dos a la misma temperatura, y le estamos agregando una barra de hierro con una temperatura mayor o una sustancia con una temperatura mayor, esta sustancia que tiene una temperatura mayor le va a entregar energía al sistema cobre y agua, o sea, al sistema olla con agua, hasta alcanzar el equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, tenemos la energía intercambiada en forma de calor del cobre más la energía intercambiada en forma de calor del agua más la energía intercambiada del hierro va a tener que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estos dos de acá van a recibir energía. ¿Quién le va a dar esa energía? Se la va a dar el hierro. O sea, este de acá, C de calor, va a quedar negativo y estos de acá absorben calor. Bueno, me quedó todo junto. ¿Sí? Absorben calor. De forma tal que la suma de todos los calores tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Es la condición del equilibrio térmico. Entonces, la masa del cobre, perdón, la energía intercambiada en forma de calor del cobre va a ser igual a la masa del cobre, 500 gramos, por el calor específico del cobre, 0,093 calorías sobre gramos por grado Celsius, por el delta T. El delta T va a ser igual a la temperatura final, que es la del equilibrio, que es la que queremos conocer, la temperatura final o de equilibrio, menos la temperatura inicial del cobre, que es de 20 grados Celsius. Cierro. Esto es del cobre. Más el calor del agua, o sea, la masa de agua, 170 gramos, por el calor específico del agua líquida, una caloría sobre gramos por grado Celsius, por el delta T, lo mismo, la temperatura de equilibrio menos la inicial, que es de 20 grados Celsius. Más, ahora vamos con el hierro. Tenemos la masa de hierro, 250 gramos, por el calor específico del hierro, 113 calorías sobre gramos por grado Celsius, por el delta T, la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, 85 grados Celsius. Todo esto va a ser igual a 0. O sea que tenemos todo esto de acá del cobre. Todo esto de acá, este término de acá, corresponde al agua. Y todo esto que está acá corresponde al hierro. Todo eso igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos para calcular? Bueno, acá en el delta T no lo podemos calcular porque tenemos una incógnita. Entonces, ¿qué hacemos? Estos dos los multiplicamos y hacemos una distributiva. 500 por 0,093 multiplicado por la temperatura de equilibrio, más por menos, esto multiplicado por 20. Y hacemos lo mismo con todos los demás, una distributiva.
Entonces, 500 gramos por 0,093 por la temperatura de equilibrio, eso nos da 46,5 y nos queda gramos se va con gramos. Entonces nos va a quedar calorías, perdón, esto multiplicado por la temperatura de equilibrio y nos queda en calorías sobre grados Celsius. ¿Mm? Más por menos, menos. Ahora hacemos 500 por 0,093 por 20, eso nos da 930. Y acá se cancelan todas las unidades. Gramos se va con gramos, grados Celsius con grados Celsius nos quedan calorías. Más. Hacemos lo mismo. 170 por 1 por la temperatura de equilibrio. 170 y nos quedan temperatura de equilibrio. Gramos se va con gramos y nos quedan calorías. Sobre grados Celsius. Más por menos, menos. O sea que nos va a quedar esos 170 por 20, 3400. Se cancela gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius. Nos va a quedar entonces calorías. Hacemos lo mismo en el término del calor del hierro. Acá tenemos un más, ponemos más. 250 por 113 por la temperatura de equilibrio nos queda 28,25 calorías sobre grados Celsius. Más por menos, menos. Todo esto, perdón, me estaba olvidando. Temperatura de equilibrio. Calorías sobre grados Celsius menos. Multiplicamos por esos 85 grados Celsius. Nos queda 2401. No importa lo que está detrás de la coma. Calorías. Esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos términos semejantes. Vamos con esto. Entonces, todo esto de acá tiene calorías con grados Celsius y además tiene temperatura de equilibrio. Esto de acá, temperaturas de equilibrio. Esto de acá, temperatura de equilibrio. O sea que todos estos los podemos sumar. Y luego, por otro lado, tenemos los que tienen calorías. Sumamos primero estos. Nos queda 244,75 en calorías sobre grados Celsius. ¿Sí? La unidad la podemos poner adelante, la podemos poner después, eso es indistinto. ¿Sí? Nos quedan calorías sobre grados Celsius por la temperatura de equilibrio. Por otro lado, sumamos todos estos que nos quedan negativos. Y si los pasamos para aquel lado, del otro lado del 0, del otro lado del igual, nos va a quedar positivo. ¿Sí? Entonces los voy a sumar, me quedan menos 930, menos 3400, menos 2401, me queda negativo 6731 calorías. Los pasé para el otro lado. Entonces estos que están acá, todo esto que está acá, multiplicando, lo paso para allá, dividiendo. ¿Sí? Nos queda 6.731 dividido 244,75 de forma tal que la temperatura de equilibrio va a ser de 27,5 grados Celsius. Lo cual es un resultado lógico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo agua que tiene un calor específico muy elevado. Tengo cobre. Y tengo el hierro que está entregando energía en forma de calor y fíjense que nos quedó un poco más que la temperatura inicial del agua con el cobre. ¿Sí? Si nos quedaba un valor que nos quedara negativo, menos de 20 grados Celsius o más de 85 grados Celsius, claramente hicimos algo más. Algo mal. Ejercicio número 7.
se le entregan 20 kilocalorías a un sistema formado por agua y 100 gramos de hielo en equilibrio térmico y a presión normal. Si la temperatura final del sistema es de 10 grados Celsius, calcule la masa de agua que había en las condiciones iniciales. Entonces nos dice que se le están entregando 20 kilocalorías a un sistema. O sea que Q es igual, si son 20 kilocalorías, son 20.000 calorías. Nos dice que tenemos un sistema formado por agua y 100 gramos de hielo. O sea que tenemos una masa de agua que no conocemos cuánto vale y una masa de hielo que es de 100 gramos. En equilibrio térmico y a presión normal. Si está en equilibrio térmico, el agua no le está entregando energía al hielo, ni el hielo le está entregando o quitando energía al agua. Por lo tanto, los dos están a la misma temperatura. La única forma de que coexistan en equilibrio térmico agua con hielo tiene que ser que la temperatura del sistema es de 0 grados Celsius. Temperatura inicial 0 grados Celsius. Nos dice que la temperatura final del sistema es de 10 grados Celsius, temperatura final 10 grados Celsius. Nos pregunta cuánto vale la masa de agua en las condiciones iniciales. Entonces, sabemos que Q, la energía intercambiada en forma de calor, va a ser igual a, primero no, podríamos decir que es la masa de agua por el calor específico del agua por el delta T. O sea, esta energía que le voy a entregar va a hacer que el agua, esta masa de agua, aumente la temperatura de 0 grados Celsius a 10 grados Celsius. Además, esta energía que le voy a entregar tiene que hacer que el hielo funda, que el hielo se derrita. Entonces, vamos a tener el calor latente de fusión por la masa de hielo. Y luego, esa energía la vamos a utilizar para hacer que esta masa de hielo que ahora fundió, que aumente su temperatura. O sea, tenemos la masa de hielo por el calor específico del agua, porque ya fundió, es agua líquida, por la variación de temperatura. Entonces, se le van a entregar 20.000 calorías, o sea, Q es igual a 20.000 calorías. La masa de agua no la conozco, es justamente mi incógnita. El calor específico del agua, una caloría sobre gramos por grados Celsius por el delta T, temperatura final menos inicial. Entonces nos quedan 10 grados Celsius. Más calor latente de fusión son 80 calorías sobre gramo por la masa de hielo, que son 100 gramos. Más la masa del hielo, estos 100 gramos, por el calor específico del agua, porque ya esto es, el hielo se encuentra en estado líquido, una caloría sobre gramos por grado Celsius, por el delta T, que también son 10 grados Celsius. Entonces, si nos fijamos, esta parte de acá, este término, lo podemos calcular. Este término lo podemos calcular. Entonces, nos quedan estas 20.000 calorías. Es igual, y esto lo podemos multiplicar, ¿no es cierto? Y grados Celsius se va con grados Celsius, hacemos 1 por 10, 10. O sea que nos quedan 10 calorías sobre gramos por la masa de agua. Más, y acá podemos multiplicar y sumar todo junto, y esto nos queda 80 por 100, nos queda 8.000, más 100 por 10, nos queda 1.000, 8.000 más 1.000, 9.000, o sea que nos quedan 9.000 calorías. ¿Por qué calorías? Porque acá gramos se va con gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius y también nos queda caloría.
Estas 9.000 calorías las pasamos restando a los 20.000. Entonces nos quedan 20.000 menos 9.000 son 11.000 calorías. Y este término que tenemos acá, que está multiplicando la masa de agua, lo pasamos dividiendo. Sobre 10 calorías sobre gramo. Esto es igual a la masa de agua. Por lo tanto, la masa de agua es de, y acá cancelamos calorías, se va con calorías, creamos que está abajo de abajo, pasa hacia arriba y nos queda 11.000 dividido 10, 1.100 gramos. Y ahí tenemos la masa de agua que había en las condiciones iniciales. Pasemos al ejercicio número 8. Acá tenemos el 8 y el 9, todos juntos. Ahí, que los había corrido. Entonces, bueno, se va todo junto. Esto de acá. Lo corremos nuevamente donde estaba. Acá. Perfecto. Continuamos con el ejercicio número 8. Nos dice, si se calientan 200 gramos de estaño sólido, inicialmente a 82 grados Celsius, su temperatura varía con la energía entregada en forma de calor, como se indica en el gráfico adjunto. ¿Sí? Acá nos indica qué está pasando. Tenemos una sustancia de 82 grados Celsius, que es de estaño, y si yo le agrego energía, nos va a dar esta gráfica de energía en función de la temperatura de esta manera. Nos dice que calculemos el calor específico del estaño en estado sólido y el calor latente de fusión. Entonces, vamos a ver, analicemos. En esta primera parte de acá, lo que tenemos es un proceso de calentamiento. O sea, el estaño en estado sólido se está calentando. Calentamiento. Luego, acá, como la temperatura se mantiene constante, hay un cambio de estado. O sea, tenemos la fusión. Está derritiendo, podríamos decir, ¿no? Está sufriendo un proceso de fusión. Acá tenemos un cambio de estado donde la temperatura se mantiene constante. Entonces, si queremos calcular el calor específico, tenemos que ir a la parte del calentamiento, donde sabemos que Q, energía entregada en forma de calor, es la masa por el calor específico por el delta T. Nos pide calcular el calor específico, o sea que M y delta T pasan dividiendo. El calor específico es Q sobre M por delta T. Entonces, el calor específico va a ser igual. ¿Cuánta energía se le entrega? Y se le entrega desde 0, estamos acá en esta partecita. Se le entregaron de 0 a 1620. Se le entregaron en total 1620 calorías. Sobre la masa, son 200 gramos. ¿Y cómo varió la temperatura? Pasó de 82 grados Celsius a 232 grados Celsius. Entonces, temperatura final, 232 grados Celsius menos 82 grados Celsius. Y ahí tenemos el calor específico que nos da 0,054 y nos quedan calorías sobre gramos por grado Celsius. Ahí tenemos la respuesta del ítem A. Vayamos al ítem B. Nos pide el calor latente de fusión, o sea que estamos en el cambio de estado, en esto que yo marqué con rojo. Y para el cambio de estado sabemos que el calor latente, o sea, la energía entregada en forma de calor, es el calor latente de fusión multiplicado por la masa. Nos pide calcular justamente el calor latente de fusión. Este va a ser igual a Q sobre M. Entonces, el calor latente de fusión va a ser igual. ¿Cuánta energía se le entregó? Y se le entregó esta partecita de acá para el cambio de estado.
se le entregó energía de forma tal que tenía 1620 hacia 4380. Tenemos la diferencia entre estos dos términos. Tenemos entonces 4380 menos 1620, esto claramente expresado en calorías, sobre la masa, que son 200 gramos, y nos queda que el calor latente de fusión de esta sustancia es de 13,8 y nos quedan calorías por cada gramo. Y tenemos el resultado final del calor latente de fusión. Pasemos al último, ejercicio número 9, ya que lo tenemos acá. También tenemos un gráfico donde nos dice que en un recipiente adiabático ideal, o sea que no intercambien energía en forma de calor ni masa con el medio, contiene agua a 22 grados Celsius. Se introducen 200 gramos de un metal fundido que se encuentran a 327 grados Celsius. La evolución de la temperatura del metal en función del calor cedido se muestra en la figura y nos pide calcular el calor específico del metal en estado sólido. ¿Dónde vamos a encontrar en este gráfico al metal en estado sólido? Y lo vamos a encontrar en esta parte. ¿Por qué? Porque acá está sufriendo el cambio de estado. Nos dice que tenemos un metal fundido. O sea que en esta parte de acá, el metal se está solidificando, está pasando del estado líquido al estado sólido. Entonces me está pidiendo el calor específico acá. Tengo que centrarme en esta parte. Si me pidiera el calor latente de fusión, me centraría en esta parte. Entonces, nos los pide en estado sólido. Entonces, Q es igual a M por C por delta T. Nos pide el calor específico. Entonces, M y delta T pasan dividiendo. Entonces, ¿cuánta energía se le entregó en forma de calor? Y se le entregó en forma de calor 3.625 calorías menos 1.375 calorías. La diferencia entre estos dos. ¿Por qué? Porque estos 1.375 calorías del principio se utilizaron, es la energía que entregó este metal para solidificarse, para cambiar de estado. Sobre la masa, que nos dice que son 250 gramos, por el delta T. O sea, la temperatura final son 27 grados Celsius menos la inicial 327 grados Celsius. Pero acá nos dice que la evolución de la temperatura del metal en función del calor cedido, o sea, el calor que perdió. Entonces, colocamos un signo menos aquí adelante porque esta energía es la que está perdiendo. De forma tal que si hacemos este cálculo, nos queda 0,03 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y así terminamos con estos ejercicios de la clase 2 del núcleo temático del módulo número 7 de termodinámica.